Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al taller de tesis. Les decía a los colegas fuera de la grabación que en definitiva el taller es una continuidad o es, no me gusta llamarlo un apéndice, pero es parte del seminario de metodología de Luis y de Daniel. No, no es un espacio curricular que sea, primero que sea obligatorio, es decir, no es que tienen van a tener un trabajo para probar este taller, es un taller que les damos en un doble sentido. Primero para acompañar el seminario de metodología, ¿eh? Para que puedan tener como la excusa, ¿no? Como la zanahoria del conejo para poder terminar el trabajo del seminario de metodología. Lo segundo es para poder ir empezando a definir la estructura del proyecto. Y lo tercero que es que complementa, enriquece y busca ayudar a lo que trabajan con sus tutores y sus tutoras. No es que lo que digamos acá va a ser total distinto a lo que las chicas o los chicos le van a decir, al contrario, trabajamos más o menos iguales y algunos le pondrán mayor intensidad a algunas cosas y otras a otras, pero no, digamos, esto tienen que tomar el espacio de este encuentro por mes, si se quiere, como para tomárselos, como para ver en qué están, cómo van, y por ahí se les puede prender alguna luz en estos jueves de tarde, pero que no sea una carga, eso quiero decir. La idea es que no sea algo más que vivan, sino que se tomen un tiempo de 1 hora, 40 minutos para pensar su tema de otro lugar, nada más. Eh, bueno, entonces respecto a eso es importante, ¿no? Por otro lado, yo como le digo a mis tesistas y con los tutores vamos hablando, prioricen en sus recorridos, prioricen, bueno, nada, el seminario de Francisco, el encuentro con sus respectivos tutores y tutoras, porque eso les va a permitir avanzar en el esqueleto del proyecto. De acá, como les decía recién, no van a salir de este taller con el proyecto terminado. Incluso me arriesgaría a decir que no van a cerrar esta primera parte del doctorado con el proyecto cerrado, pero sí tenemos que lograr poder tener el esqueleto del proyecto cerrado, ¿sí? En noviembre ustedes tienen que entregar esas diapositivas, ese PowerPoint con el esqueleto del proyecto. Ahora, después el proyecto en sí mismo va a seguir pasando por muchas lecturas, relecturas, va a haber lecturas cruzadas de expertos seguramente, van a pasar por el taller de tesis 1 y el taller de tesis 2, van a volver, ir y venir con sus tutores y sus tutoras, de manera que no se, digamos, no se carguen con una expectativa que después por ahí los puede llegar a frustrar, al contrario, es un proceso en bola de nieve, pero que eso implica tampoco que se relajen, ¿no? La idea es que podamos avanzar y que podamos seguir construyendo, ¿sí? Y lo otro que quería aclarar antes de empezar, que también surgió con la charla con el equipo de tutores, es que está claro que si bien es un taller esto, a mí en lo personal, y creo que a cualquiera, ustedes la mayoría son docentes, es complejo entrar en detalle en el trabajo de cada uno y de cada una, ¿no? Porque ese trabajo del detalle está reservada para los tutores, para nosotros, cuando trabajamos con nuestros grupos. Entonces este taller lo que hace es tender a algunas generalidades de cómo pensamos ciertas partes del proyecto, de cómo ustedes tienen que hacer el ejercicio mientras nosotros vamos conversando y dialogando, cómo lo bajan a su investigación. Pero está claro que no lo pensamos para ir diciendo, bueno, a ver, Mariana, decime el tuyo, a ver, Janina, pues si no vamos a estar 3 horas y así todo no vamos a resolver mucho porque requiere mucho de la cotidianidad y eso lo tienen con los tutores. Entonces, aprovechenlos y aprovechenlas, exprímanlos y exprímanlas. Contentos, Claudia, Brian, Aline. Bueno, dicho esto, la idea de hoy es poder compartir con ustedes una parte es una suerte, la idea del encuentro de hoy, o por lo menos cómo lo pensé yo, cómo lo pensamos, es trabajar, volver con lo que falta, ¿no? Con lo que estuvimos trabajando el encuentro pasado, ¿sí? Que fue esta cuestión del tema, del problema, la distinción entre el gran tema y la construcción del objeto, del problema, la contextualización. Yo ahí les daba algunas pistas de cómo a mí me gusta que aparezcan los títulos, ¿no? Y la distinción entre un título que puede ser de una monografía
o de un título que puede ser de un libro o de un ensayo, y un título de una tesis, ¿no? Digamos que el título de la tesis tiene que ir, si el título está hecho de manera clara, contiene el tema, contiene la población, contiene el contexto, contiene el enfoque, ¿no? Y es todo mucho más fácil, ¿no? Después vimos, ¿se acuerdan que también trabajamos cuestiones vinculadas a los objetivos? Y ahí también me animé a proponerles una estructura que es una estructura mártir, es decir, una estructura que ustedes pueden hacer con ella lo que quieran, la quieren tomar, la quieren modificar, la llevan a las reuniones con los tutores y la critican, la dan vuelta, pero me parece que esa estructura que yo les propongo, a mí en lo personal me ayuda a pensar los objetivos de los proyectos que encaro o que empezamos a escribir, más allá del proyecto de tesis, ¿no? Cualquier proyecto tiene objetivos y necesita cierta secuencialidad, cierta estructura que les permite, digamos, bajarlo a sus propias investigaciones. Entonces, si ustedes tomaron esa estructura y ensayaron algunos objetivos, ya como que el taller tiene su sentido, ¿no? En ese punto. Estuvimos trabajando en la introducción, en aspectos que tienen que ver con la introducción, con las preguntas de investigación, con algunas cuestiones vinculadas a los resúmenes, y hoy lo que queremos trabajar, o lo que quería compartir con ustedes, es el espacio de fundamentación teórica, o marco teórico conceptual, o estado del arte del proyecto. ¿Por qué hago esta distinción del proyecto y no de la tesis? Porque cuando a veces uno dice, ay, no, vamos a hablar del marco teórico, marco conceptual, estado del arte, piensan en que en un montón de páginas, en un montón de autores, en un montón de libros. Bueno, eso resérvenselo a la tesis, porque la tesis, los marcos conceptuales, implosionan. Porque ahí la tesis sí tengo que dar cuenta de la mayor cantidad posible de producciones y de marcos conceptuales que a mí me sirven para pensar el objeto, o para verlo, o para analizarlo. Ahora, en el proyecto lo que yo tengo que dar es anticiparle al lector desde qué coordenadas teóricas proyecto ver mi objeto. Ahora, puede pasar que de hecho lo vea desde esas coordenadas, o puede pasar que yo modifique algunas coordenadas, porque cuando voy al trabajo de campo se me modifica el marco, o porque cuando voy al trabajo de campo en la tesis me doy cuenta que me faltan autores, me faltan perspectivas, porque estoy viendo algo que mis coordenadas teóricas no me lo permiten interpretar, entonces voy a tener que ir a enriquecer el campo. O porque tardo 3 o 4 años en hacer el trabajo de campo, escribir la tesis, y algo en esos 3 o 4 años se escribió nuevo sobre nuestro tema. Entonces, lo que voy a trabajar hoy, o lo que quiero que piensen hoy, es la cuestión de los marcos teóricos y los estados del arte del proyecto, a partir de las palabras clave. Porque, sí, bueno, ¿cómo arranco yo un marco conceptual, categoría? Y bueno, ahora lo vamos a ver, pero las principales categorías de tu proyecto, cualquiera sea, están contenidas en el título, están contenidas en las palabras claves que emerjan de ese título, o de ese tema, están contenidas en las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos las palabras clave o les pedimos estas categorías claves de su proyecto? Una, porque sirve para los buscadores, el día de mañana cuando querramos buscar su proyecto, su tesis, ya se insertan en un determinado campo. Y otra, porque les va a empezar a estructurar el campo, perdón, el marco teórico, ¿sí? O el marco conceptual, es indistinto como quieran utilizar. Bueno, de eso un poco vamos a trabajar hoy, o les voy a presentar algunos pensamientos, algunas cuestiones que a mí me sirven, o que me sirvieron para pensar los marcos conceptuales. Ahí, los que quieran me van preguntando, tutores que quieran sumar también, digamos, lo hacemos abierto también en este diálogo. Bueno, recuerdan que también hablamos del tiempo de la escritura, y lo que a muchos les está pasando también, y puede ser que les esté pasando, es esto de no encontrar el tiempo tampoco, o no poder encontrar los tiempos de pensar el proyecto. Bueno, también hay tiempos para pensar el proyecto, ¿no? Y cada uno de los proyectos también va madurando, y capaz que pasan 3 o 4 encuentros con tus tutores y no encontrás la vuelta, pero por ahí en uno encontraste la vuelta y todo fluye. Entonces para nosotros también es un desafío poder acompañar la afectación que ustedes van teniendo con el tema que van eligiendo. Ahora, está claro, es decir, bueno, Johnny, es mucho mejor cuando el tema lo eligen ustedes. A mí me parece que no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque lo tienen que elegir ustedes, porque son los que le van a dedicar muchísimo tiempo a eso.
Entonces, como tutores les podemos decir, y encararlo por este lado, encararlo por... Pero el tema lo tienen que elegir ustedes. Entonces, denle el tiempo para elegir ese tema, no un tiempo eterno que los inmovilice, pero sí cierto tema para circunscribir bien el objeto y decir, bueno, esto es lo que quiero ver. Pero me encantaría ver esto otro, bueno, sí, pero lo ves en otra tesis o en otro trabajo. Pero acá hay que ser prácticos y cerrar, porque si no, corremos el riesgo de lo que le pasaba a Janina cuando antes de empezar, ¿no? Decir, bueno, quiero ver esto, pero parece que es muy general, pero me encanta, y bueno, cerrá, y la vida sigue y podés indagarlo en otro momento, pero la tesis es suspender el tiempo y suspender un análisis de un fenómeno educativo que hay que cerrarlo, ¿no? Es decir, las tesis, como dice Luis siempre, se empiezan para terminarse, si no, no tiene sentido, ¿sí? Decíamos que los proyectos de tesis son como estos que hablábamos al principio, ¿no? Son como tejidos que uno va haciendo, ¿no? Que va entretejiendo, ovillos de lana que va entretejiendo temas, problemas, preguntas, marco conceptual, marco metodológico. Cuando termino el tejido, que es el proyecto, me encuentro con que tengo que empezar otro, que es la tesis, ¿no? Pero bueno, un tejido no puede ser si no es primero otro tejido, ¿no? Es decir, yo no puedo empezar la tesis si yo no tengo un plan, si no tengo un proyecto, si no tengo ordenado los objetivos, si no tengo ordenado las preguntas, ¿sí? Bien. Esto, ¿se acuerdan que lo que le dijimos eso? Traten de cuidar la coherencia y la flexibilidad. A ver, traten de... Tres características tienen que tener los proyectos, o tienen. No más. El que les diga más características porque están montadas sobre esas tres. Tiene que ser coherente, tiene que ser consistente y tiene que ser factible. Coherente, consistente y factible. Y si quieren, agreguen una cuarta, flexible. Pero la flexibilidad del proyecto viene dada a partir de las otras tres cosas. Uno, yo creo que lo dije muchísimas veces, ¿no? Uno puede ser flexible, puede ser jugar en los bordes, jugar en los límites de una investigación, cuando conoce cuáles son esos bordes y esos límites, porque si no, no lo podés jugar, ¿no? Entonces, primero partir de una cierta estructura y después jugar el borde. Ahora, puede haber una investigadora o un investigador que me diga, mira, Johnny, para mí es al revés, como me han planteado muchas veces. Yo necesito hacer, necesito escribir, y después me voy estructurando. Bueno, dale para adelante, porque esto es individual también. Ustedes la vieron, la conocen a María Marta Gedaide. Mari es una investigadora que al inicio es más anárquica que estructurada, pero después vuelve a una estructura que le permite jugar y crear cosas fantásticas. Entonces, bueno, Mari obviamente va a tener que seguir ese camino. Por eso digo que estas son orientaciones, y los tutores lo que tenemos que tratar de ir viendo es, bueno, en qué son fuertes cada uno, cada una, y orientarlos y acompañarlos en eso. Pero vuelvo a esto, los proyectos tienen que ser coherentes en todos los órdenes de los proyectos, es decir, de las partes del proyecto, consistentes, es decir, que tiene que ser consistente consistente el marco conceptual, el marco metodológico, robusto, claro, y tiene que ser factible. Es decir, yo lo puedo llevar a cabo esa investigación, no solo en la vida útil de un ser humano, sino en un tiempo concreto, ¿no? ¿En dónde puede crujir la coherencia? Voy a ejemplos concretos. Otra vez, salvando las distancias. Una tesista de grado planteaba que quería trabajar un proyecto de finalización de trayectorias, una política pública que buscó que estudiantes de secundario finalicen sus estudios secundarios. Perfecto. En los objetivos plantea tres objetivos, pero en ningún momento de los tres objetivos me plantea lo que me plantea después en la metodología. En la metodología parece que va a entrevistar a directivos, que ahí no aparece nada en los objetivos. Me dice que va a ser grupo focal con estudiantes, cuando los estudiantes ni los mencionan en los objetivos. Me plantea que va a ser entrevistas biográficas, cuando en el enfoque metodológico no sostuvo qué es para ella lo biográfico, lo narrativo. Es decir, ahí puede empezar a crujir la coherencia. Cuando yo voy a los objetivos y no se corresponde con las etapas que me propuse en el proyecto, o no se corresponde con la perspectiva. ¿O dónde puede crujir la coherencia? En que yo plantee que voy a trabajar, bueno, en el caso nuestro es un doctorado que los vamos acompañando para que no pase, pero puede pasar que yo tome marcos teóricos clásicos, técnicos, por ejemplo, de la didáctica,
y después diga en la metodología que voy a usar un enfoque fenomenológico, narrativo, hermenéutico. Pero sí, bueno, sí, pero esto se da de patadas con el marco teórico que vos estás planteando. ¿Me siguen con esto? Digo, entonces, ahí hay que cuidar la coherencia de las partes, porque cuando el proyecto es coherente, la tesis es coherente, es mucho más fácil después llevarla a cabo. ¿Y por qué es flexible? Porque cuanto más claro tengo el plan, más flexible puedo ser en la investigación. Sé para dónde salir en el trabajo de campo de la investigación. Decíamos que nosotros estábamos en las tres partes rojas, ¿no? En elegir el tema, en indagar el problema, en la elaboración de los proyectos, y que una vez que tengamos los proyectos listos, nos lanzamos a empezar el trabajo de campo con la elaboración de los instrumentos. Pero por ahora estamos en la elaboración de ese proyecto, de ese tejido, que cada uno va a ir tejiendo a su ritmo y a su tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también planteamos esto de las preguntas? ¿A qué preguntas responde cada parte del proyecto? Entonces, bueno, hoy, ¿cuál vamos a trabajar? La 4. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vas a ver, por ejemplo, no sé, a ver, a quién puedo preguntarle así? Marcelo, entienda ahí que estás muy atento. Marce, ¿vos qué vas a trabajar como tema o como título? Si tenés el título, genial. Sí, yo voy a trabajar en la historia o sea, una memoria, ¿no? Sí. Sobre la historia del Instituto 20. Bien. Ahora, vos vas a trabajar con, eh, imagino, nociones de temporalidad. Sí. No sé si vos tenés ahí, si ya pudiste hacer ejercicio de las palabras clave o desde dónde te gustaría Sí, abordarlo en términos teóricos. sí, tengo el título, me quedó, digamos, Memorias de la formación docente, Ajá. el pasado en el presente del Instituto Sí, 20 de Junín, sí. 1968-1992. Bueno, ¿y desde dónde lo vas a trabajar eso? Bueno, eso, yo hice unas preguntas de Sí, investigación y lo primero que pensé es en qué contexto sociopolítico se produce la creación del instituto, sí. y ahí estoy haciendo un rastreo un poco de la parte histórica y política, Sí, porque justo el surgimiento del instituto tiene que ver con un cambio sí, en las normativas. sí. Justamente hoy estuve en La Plata, en el CENDIE, Ajá, viendo contactar a la bibliotecaria para que me consiga algunos documentos, fuentes. Eso por sí. una parte. Y por otra parte, la pregunta es cómo las narrativas de los portadores de la historia del instituto permiten reconstruir el proyecto fundacional y las figuras fundadoras del instituto. Bien. Es decir, Ahora, sí, dale, dale. Dale, dale, dale. qué recuerdos quedaron en la memoria de los portadores de esa historia, qué sentidos atribuyen los distintos actores al proyecto fundacional y a las figuras fundadoras, y cuáles son los motivos que nos estimulan a recuperar la memoria de la formación docente en el Instituto 20. Es un Bien, poco bien, las bien. preguntas. Me gusta, está bien. Ahora, yo fui anotando algunas cosas. Esto tomé un ejemplo al azar, ¿eh? Cuando yo le pregunto a Marcel qué es lo que va a trabajar, él me da dos perspectivas metodológicas desde dónde lo va a trabajar. Va a trabajar desde la cuestión normativa, política, contextual, y va a trabajar desde las memorias, de los testimonios, de las narrativas de quienes trabajan. Ahora, esas dos cosas no es marco teórico. ¿Por qué? Porque el contexto político, histórico del objeto de estudio, ya vamos empezando a definir algunas cosas. Yo quiero contextualizar históricamente mi objeto de estudio, no va al marco. El marco teórico no es un contexto histórico. En todo caso, le tendré que destinar un capítulo en la tesis a contextualizar el objeto. Sea el objeto una política pública, sea la historia de una institución, sea el objeto que sea, ¿sí? Si yo lo quiero contextualizar, lo saco del marco teórico, porque el marco conceptual es eso, es conceptual. Ahora, él ahí fue diciendo algunas cuestiones. Primero, está claro que él va a trabajar la formación docente. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta que se tiene que hacer Marcelo es, ¿desde qué lugar conceptual, teórico, voy a definir la formación docente?
¿A qué autores voy a referenciar? Voy a definir la formación docente desde una perspectiva clásica, técnica. Voy a tomar las tradiciones de Cristina Gavini, por ejemplo, y voy a trabajar cuestiones vinculadas a lo académico, cuestiones vinculadas a lo técnico o a lo tecnicista, o voy a avanzar o a lo normalista, o voy a avanzar en perspectivas más críticas del campo de la formación docente. Ahí, Marcelo, te auguro, porque yo fue mi tema de tesis doctoral, y Brian también puede dar fe de eso, un gran problema, pero que es una gran riqueza, porque la formación docente la puedes abordar desde diferentes lugares, desde los sujetos de la formación docente, desde la historia de la formación docente, desde las políticas de formación docente. Bueno, después ahí tenés otra categoría que es memoria, o memoria. ¿Y desde dónde vas a definir el estudio de las memorias? Desde una perspectiva más sociológica, desde una perspectiva más narrativa, desde una perspectiva más hermenéutica, ¿sí? Más psicológica. Bueno, ahí tenés que definir. Son todas preguntas que te van a definir el marco. Hablaste de narrativa institucional. Bueno, narrativa institucional es método, es perspectiva metodológica, pero también es concepto. Es decir, la categoría de narrativa institucional tiene un marco conceptual que la sustenta. Y después hablaste de la historia de la educación, porque en definitiva lo que vos estás insertando tu tesis es en el campo de la historia de la educación. ¿Desde qué perspectiva asumís la historia de la educación? No es lo mismo la tesis de Pancho, de Francisco Ramallo, que trabajó historia de la educación desde un lugar totalmente disruptivo, a la historia de la educación que trabaja Poirós, por ejemplo, que es un poco más clásica del campo de la educación. No es por, a ver, esto porque le puedo preguntar a cualquiera, pero este es el ejercicio que uno debería tener que hacer en su tesis. Y bueno, yo voy a trabajar, no sé, tengo otro ejemplo por ahí que lo tengo fresco porque lo vi hace poquito, el de Mariana Asensio, que va a trabajar la cuestión del juego y la didáctica, bueno, ¿desde dónde? Teóricamente, ¿no? Y eso va a definir la mirada de tu objeto. ¿Sí, Marce? Ahora, lo que vos dijiste está claro, bueno, yo tengo claro lo metodológico. Ahora, la pregunta es, ¿desde qué marco conceptual voy a trabajar esos subobjetos que constituyen el objeto total de la tesis? ¿Sí? Incluso muchas de sus tesis, o muchas de nuestras tesis narrativas, van a tener el desafío de tener que tomar a lo biográfico, lo autobiográfico, lo narrativo, en términos epistémicos metodológicos, porque su tesis va a ser metodológicamente narrativa, biográfica o autobiográfica, pero también la narrativa y lo biográfico y lo autobiográfico tiene la condición de ser marco conceptual per se. No es solo un enfoque metodológico, porque si no lo estamos reduciendo a una técnica. Entonces, ahí es interesante ver cómo juegan también con lo conceptual. Lo tiro como para más adelante, y seguramente va a haber más seminarios que van a profundizar, pero digo, los tiro para que ustedes lo anoten por ahí y después vuelvan en esas coordenadas. ¿Se entiende un poco lo que vamos a tratar de ir haciendo? Y es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo con sus propios marcos. A ver, mucho de lo que vamos a trabajar hoy, capaz que la mayoría lo puede saber o lo puede objetivar. Pero en definitiva, ¿qué es el marco teórico o el marco conceptual? Eso lo pueden definir como ustedes quieran, coordenadas conceptuales, le pueden decir, no sé, itinerario conceptual, bueno, elijan ustedes lo que quieren decir, pero es nuestra mirada teórica sobre lo que vamos a observar. Y al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, es lo que nos permite darle sentido a las categorías que encuentro en el trabajo de campo. Es decir, el marco teórico tiene la doble función de iluminarnos, de alguna manera, para poder ingresar al trabajo de campo, pero por otro lado, también el marco teórico nos ayuda a interpretar lo que encontramos en el trabajo de campo. ¿Cuál sería un error de un tesista o nuestros como investigadores? Es que si encontramos algo en el campo que no dialoga con nuestros marcos conceptuales, que obviemos lo que tratemos de manipular al campo para que cuaje con el marco teórico. Y es al revés. En todo caso, tenemos que enriquecer nuestro marco conceptual, modificarlo, enriquecerlo, criticarlo, darle una vuelta, para que nos sirva para interpretar lo que vimos en la práctica, en la empiria. Entonces, hay un ida y vuelta con el marco conceptual en la tesis, no en el proyecto, en la tesis, que es interesante. ¿Por qué? Porque es inacabado, es decir, que es lo último que se cierra. El punto final de una tesis no es la conclusión para mí, sino que es la revisión de los marcos conceptuales. Ahora, en el proyecto, el marco conceptual tiene la función de
ordenarnos nuestra mirada para ir al trabajo de campo. ¿Cómo vamos a hacer por ejemplo, cómo vamos a hacer nuestros guiones de entrevista? ¿Desde qué perspectiva? Marcelo, ¿desde qué lugar va a ir a trabajar esta historia institucional? Y bueno, él va a tener que recorrer, leer, revisar antecedentes, buscar autores que hayan trabajado esta perspectiva y que la puedan definir conceptualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no va a ciegas al campo y no tiene sentido, ¿no? Por eso en un proyecto hay una fundamentación teórica, porque si no, no la habría. Esto lo paso rápido porque son todas definiciones que van a encontrar en manuales más clásicos, pero fíjense lo que le proponemos nosotros, es corrernos de esas definiciones clásicas, estáticas, que encorsetan y que no nos permiten jugar con el marco conceptual, ¿no? Si nosotros asumimos que es un conjunto de proposiciones conectadas, lógica y ordenadamente, que intentan explicar una parte de la realidad mediante leyes que la rigen, estamos en un posicionamiento totalmente incoherente con lo que nos animamos a tratar en nuestras tesis doctorales, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando trabajamos con marcos conceptuales que son conjeturas, algo ahí interesante es que en los marcos conceptuales se construyen, no es que yo copio y pego una teoría. ¿Sí? ¿Puedo valerme de una teoría? Y sí, seguramente que pueda valerme de una teoría, o de dos, o de tres, o de algún marco conceptual. Lo que no puedo hacer, justamente, es quedarme con una sola perspectiva. ¿Por qué? Y ahí tiene mucho que ver la relación con el objeto de estudio que trabajamos. Nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio educativo, cultural, social, atravesado por multiplicidad de subjetividades. De manera que para poder construir un marco conceptual que nos permita trabajar ese objeto, necesitamos un marco conceptual que sea coherente con ese tema. Muchas veces no nos cierra una sola teoría, una sola perspectiva, ¿sí? Entonces, estar abierto a eso e ir construyéndolo. ¿Para qué? Para de alguna manera resolver o intentar resolver o justificar la respuesta a mi pregunta de investigación, que en definitiva es el objetivo de investigación, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? Es el conjunto de conceptos, de niveles de abstracción articulados entre sí, y algunos autores lo definen en la metodología como una teoría. Puede haber teorías sustantivas, teorías más concretas, teorías más generales, pero en definitiva el marco conceptual lo construyen ustedes sin tener en cuenta esto de si la teoría es primaria, secundaria, si es auxiliar. No, el concepto lo definen ustedes a partir de lo que ustedes consideran que les sirve y que es coherente para interpretar el objeto. A mí me gusta mucho pensar, creo que ya lo dije, pero a mí me gusta mucho pensar, no sé si anda por ahí, porque yo veo de a 4 a 5 ventanas, ahí está Claudia. En el seminario que nosotros compartíamos todos los martes, o cuando empezamos, no me acuerdo, no sé si Claudia se acordará, vino a darnos una charla Cristina Sarasa. Y Cristina Sarasa lo que nos dijo fue ir al trabajo de campo sin un marco teórico definido, o más o menos definido, porque volvemos a lo mismo, que el marco teórico se reconstruye permanentemente, es como un elefante en un bazar. Eso vamos a producir si llegamos a ir al trabajo de campo sin un marco teórico definido en el proyecto. Me voy a querer dar vuelta en el campo y se me va a caer todo. O voy a querer ir a ver lo que tengo, no sé, en el plan dije que iba a ver de una determinada manera una cosa, y pasó una mariposa y me distraje y ya la perdí, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que ir al trabajo de campo con el marco teórico ya cerrado, definido, escrito, pensado no, pero sí no podemos ingresar al misterio de la empiria, al misterio del campo, sin algunas coordenadas que me permitan a mí interpretar lo que veo, ¿no? Por eso ahí sí la metáfora del elefante en un bazar. Tratar de no meter la pata en el trabajo de campo porque podemos arruinar una categoría, podemos no llegar a ver algo interesante para nuestras tesis, para nuestras preguntas de investigación. Nada, me parece que está bueno pensar esto, ¿no? Como de la misma manera que no puedo ir al trabajo de campo sin haber definido las etapas de mi investigación. ¿Por qué? Porque puedo poner el carro delante del caballo. Primero voy a ir a voy a observar prácticas, después hago análisis institucional, normativo, después, y haces un cambalache, porque no tenés una secuencia de ordenamiento, ¿no? Pero más allá de eso, que uno lo que busca es no ser tan
mecánico en el trabajo de campo, sí tiene que saber lo que tiene que ir a hacer, ¿sí? O por lo menos los momentos. Después va a haber cosas que en el campo vamos haciendo permanentemente, y vamos haciendo de todo un poco, pero sí tenemos en claro qué es lo que queremos hacer. Entonces el marco son las perspectivas donde realizar el estudio, tiene la finalidad de guiar el proceso, son elementos que consideramos más representativos del problema, es lo que se sabe del problema, pero no lo planteamos como un glosario. Y esto es importante, en nuestros proyectos de tesis no vamos a poner, por ejemplo, formación docente 2 puntos. Y bueno, se dice formación docente, narrativa institucional, 2 puntos. No, vamos a hacer un texto hilvanado, vamos a empezar a citar autores, vamos a posicionarnos en un lugar. Voy a algo muy práctico. ¿Cuántas páginas tiene que tener un marco conceptual de un proyecto de tesis doctoral? Y si el proyecto de tesis doctoral, estamos hablando, más o menos, de entre 15, 14, 15 páginas a 18 páginas, ponele, no se cede más de eso, ¿cuánto le podemos destinar al marco conceptual? ¿3, 4 carillas? Más no, porque se nos va, claro, 4 carillas, más no, porque se nos va el proyecto en una tesis de estado del arte, ¿no? Entonces, en 4 carillas, ¿qué tengo para decir de mi marco conceptual? ¿Qué autores no puedo olvidar en mi marco? ¿Quiénes han marcado un hito en ese objeto de estudio, ¿no? Y lo más importante, ¿desde dónde lo voy a mirar? ¿No? ¿Desde dónde qué lecturas voy a usar para decir yo voy a trabajar en este lugar? Bien. Entonces decimos que, de alguna manera, el marco conceptual o los marcos conceptuales son como como unos binoculares, ¿no? Si yo me pongo esos binoculares de los conceptuales para ir a ver mi objeto de estudio. Y ahí yo pongo algunos temas, pero ahora son los temas más clásicos que uno encuentra, pero podemos tomar los que cada uno quiera ir tirando. Formación docente, conocimiento profesional, la enseñanza, didácticas generales, didácticas específicas, la práctica docente, el currículum, las historias de vida, en fin, temas por doquier que uno puede abordar, ¿sí? ¿Desde qué lugar lo voy a hacer? ¿Desde qué binoculares teóricos los voy a mirar? Esa es la gran pregunta para el marco conceptual, ¿no? Formación docente, bueno, ¿desde qué lugar? Voy a trabajar voy a trabajar el aprendizaje. Bueno, cuidado, que el aprendizaje tiene mucho que ver con la psicología de la educación. Entonces, bueno, ahí vas a tener que leer y vas a tener que trabajar cuestiones vinculadas a cómo se aprende, que no es lo mismo que cómo se enseña, ¿no? Y vuelvo hasta la lógica de la narrativa, de lo biográfico, de lo autobiográfico. Si coherentemente, si como posición política, ética, estética, epistémica, como dice Luis, yo entiendo, o nosotros entendemos a la narrativa como metodología, pero principalmente como marco epistémico para pensar la vida y para pensar las tesis, necesariamente nuestros marcos conceptuales tienen que aparecer, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con esto de los binoculares, desde los cuales yo voy a darle luz o diferentes colores a mi marco, a mi objeto de estudio. Bueno, esto parece sencillo, pero a veces no puede fallar, ¿no? Entonces puede decir que yo le pregunte a alguno y me diga, mira, ¿cómo vas con el marco teórico? Y mira, no tengo nada para escribir, porque no sé por dónde empezar, no tengo nada, es tan nuevo mi tema, es tan original mi tema de tesis, que nadie escribió sobre esto. Entonces yo te digo, bueno, buenísimo. Está buenísimo porque va a ser original. Lo malo es que no tenés de dónde agarrarte. Pero siempre hay algo para poder tomar para el marco conceptual. Siempre. ¿Sí? Es cuestión de buscar, de preguntarse, de encarar el objeto de estudio desde otro lugar. Otros me pueden decir, no, Johnny, yo ya lo tengo listo, ya hablé con mis tutores y ya está. Bueno, cuidado con eso también, porque esa seguridad de tenerlo cerrado le da cierta tranquilidad que después tiene que, cuando pasa algo y tenés que modificarlo, entras en crisis, ¿no? Y ya dudás de hasta la coma que pusiste, ¿no? Y, y lo otro que puede aparecer es que me diga, tengo demasiado, como le puede pasar a los que trabajen, como les dije recién, en formación docente. No sé por dónde encarar esto. Bueno, de a poco van seleccionando, van distribuyendo, ahí sí van viendo cómo lo quieren estructurar, lo charlan con sus tutores. Lo que está claro es que no podemos poner todo lo que el campo ha producido en el objeto de estudio.
incluso en las tesis, siempre va a faltar algo. Y cuando uno evalúa una tesis, no evalúa tanto lo que falta en el marco conceptual, sino que lo que se pone en el marco conceptual es coherente con lo que el tesista evidencia en los hallazgos y en el tratamiento de las categorías. ¿No? ¿Me siguen con eso? Y en un proyecto, cuando uno evalúa un proyecto, cuando uno considera, dialoga, trabaja con los proyectos, lo que ve es que en esas 3 o 4 carillas que escribe, sea coherente con los objetivos que se propone, sea coherente con la metodología, y yo diga, sí, este tesista, desde esta línea teórica, va a estar buena la tesis, porque es coherente, porque sabe desde dónde y en dónde se inscribe su investigación en el campo educativo, y en este caso en el campo narrativo, biográfico y autobiográfico. ¿Por qué sabe? Porque ha leído, porque para hacer el marco conceptual, lamento decirle, compañeros y compañeras, hay que leer mucho, ¿sí? Mucho de lo que, digamos, de los autores que trabajan en nuestro objeto de estudio, y después hay que hacer un proceso de selección y de jerarquización, ¿no? Pero bueno, es muy artesanal también, no hay un software que les va a dar esta herramienta, ¿sí? Esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? El marco conceptual les permite, en el proceso general de investigación, interpretar los datos, pero también es el prisma desde el cual yo voy a ver el objeto de estudio, ¿no? Sí, por un lado es un trabajo previo que me permite ver qué categorías son centrales y cuáles son secundarias en mi investigación, y por otro lado lo logro hacer cuando tengo una revisión de la bibliografía exhaustiva, ¿no? O relativamente robusta. Bien, una un recurso que se puede utilizar para los que les sirve, pero para otros por ahí no, y está muy bien, es el marco conceptual, ¿no? Los marcos conceptuales, antes de ponernos a escribir un marco conceptual, es interesante, porque yo tengo el mapa de cuáles son las principales categorías que yo tengo que abordar. 5, 6 categorías, 7 categorías. Puedo poner 3 o 4 categorías centrales de mi marco y 4 o 5 que se desprendan de esas. No sé, por ejemplo, trabajo formación docente. Y bueno, se puede desprender una que diga trayectoria en la formación docente o trayecto. Bueno, fíjense, no es lo mismo trayectoria que trayecto. Y depende desde qué lugar teórico me paro, es si tomo uno o si tomo el otro. Ahí está el marco conceptual, ¿no? Digo, no sé, puedo trabajar las didácticas específicas o la enseñanza de alguna disciplina, y puedo sacar una subcategoría que diga prácticas de enseñanza, o definir las prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas, pedagogía, qué tipo de pedagogía voy a utilizar? Voy a plantear una mirada latinoamericana, voy a plantear una mirada anglosajona, voy a hacer algo mix, bueno, cada uno verá cómo lo va haciendo, ¿no? Pero puede funcionar un marco conceptual, un breve, para el plan es un breve marquito conceptual que les permita orientarlos y mapear. Ese podría ser un buen ejercicio para llevarlo al grupo de tutores. Y mirá, armé este mini mapa conceptual. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Bueno, algunas cuestiones importantes que yo algo se lo dije recién a partir del ejemplo de Marcel. No confundir el contexto histórico o la reconstrucción histórica del objeto con el marco teórico. ¿Sí? A veces uno está tentado de engrosar el marco teórico poniendo la historia de la institución a la cual va a ir, o la historia del objeto de estudio, o... No, eso va aparte. Incluso si lo quiero poner en el plan, porque puede aparecer en el plan, como parte de la fundamentación, hagan un subtítulo aparte que diga contexto del objeto de estudio, ¿no? O contexto sociohistórico del objeto de estudio, pero sáquenlo de los marcos de la fundamentación teórica, porque no es teórico, no es conceptual, ¿sí? De alguna manera, para hacer el marco también está bueno guiarse por los objetivos de investigación, porque los objetivos que yo planteo me marcan los límites hasta dónde estoy dispuesto a ir, hasta qué categorías quiero ir a trabajar, ¿sí? Y no necesariamente los marcos conceptuales son cerrados y lineales, ¿no? Sino que hay una vinculación dialógica entre la práctica y la teoría, ¿no? Es decir, la empiria, en la mayoría de los casos, me arriesgaría a decir, produce más teoría
que los aportes que puede darnos la teoría a la empiria, ¿no? Así como este diálogo ida y vuelta poroso, entramado, permanente, constante, que van a estar jugando en la tesis. Y les aseguro que cuando vayan al trabajo de campo, acá no me dejan mentir ni Aline, ni Brian, ni Clau, salen las categorías teóricas que uno leyó, que uno abordó, sale la perspectiva metodológica que eligió, ¿sí? Como que uno lo va llevando y va tomando microdecisiones que no se pueden decir, así que, no, que es difícil llevarlas a cabo en la escritura, pero que aparecen, ¿no? Y que uno te da cuenta de decir, claro, esto es lo que yo me propuse como marco conceptual. Bueno, este, por ejemplo, es el marco conceptual de mi investigación, ¿no? Ahí tienen el título, ¿no? La formación docente en Argentina, un estudio cualitativo de los denominados pueblos de desarrollo, de las políticas educativas. Entonces yo, esto, obvio, esto está ultra procesado, ¿eh? Esto es como que agarré todos los condimentos, los procesás y salió esto. Pero para llegar a esto, no les digo sangre, sudor y lágrima, pero un trabajo importante de, sistema, de diálogo con Luis, con los compañeros, con... Entonces yo voy a decir, bueno, primero, ¿desde dónde voy a definir la formación docente? ¿Voy a trabajar con el concepto de formación o voy a trabajar con el concepto de educación docente? Eso también era una apuesta, porque no es lo mismo. Un sentido amplía, el otro reduce, pero al mismo tiempo clarifica, ¿no? Bueno, nada, yo tomé formación docente desde la perspectiva de la educación docente, pero lo aclaré. Entonces engañé a los que leyeron mi marco, pero esas libertades uno las puede tener en la medida que es claro, ¿no? Por otro lado, una sugerencia de Luis fue, me dijo, mira Johnny, que te está faltando la distinción entre pedagogía y didáctica en tu marco, pero hacelo dialógico. Bueno, lo pudimos hacer. Yo siempre pensé que la formación docente hay que asumirla o debía asumirla desde el paradigma de la complejidad o desde la perspectiva de la complejidad, porque entiendo que el objeto de estudio es un objeto de estudio complejo, entonces no podía no estar la perspectiva de la complejidad en términos conceptuales, de Edgar Morin en el marco conceptual. No podía dejar de hablar de las tradiciones conceptualmente de la formación docente. No podía dejar de hablar desde cómo yo me paro con la formación docente, que es de las pedagogías críticas, desde la teoría crítica, de la teoría cultural crítica, de la teoría social crítica. Mi proyecto de Polo de Desarrollo tenía mucho de esta categoría de buenas enseñanzas o buenas prácticas de formación docente. Yo la pongo en comillas porque las critico, ese concepto. Entonces, lo tomo, pero lo critico también en el marco. Bueno, obviamente las huellas teóricas del grupo en el cual se inserta mi tesis. Y una categoría que a mí me ayudó muchísimo para poder interpretar, y esa la agregué casi al final de la investigación, que es una categoría que recupera Mariana Maggio, que es la categoría de enseñanza poderosa, más que de buena enseñanza, porque mucho de lo que ella define como enseñanza poderosa, yo lo veía en la empiria de mi investigación. Ahora, si yo capaz que no lo veía, no sumaba esto al marco teórico. Este es el marco teórico general de la tesis. En el marco teórico de mi proyecto, creo que trabajé formación docente y complejidad, algo de las pedagogías críticas, y no sé si llegué a poner algo del grupo. Imagínense lo rudimentario del marco. Pero porque está bien, porque decir, mira, yo entiendo esto, yo lo único que sé antes de empezar la tesis es que yo quiero pararme desde el paradigma de la complejidad, y desde una perspectiva crítica, cultural, socioeducativa. Esto es lo que sé, y desde acá me voy a parar. Ahora, en el campo seguramente que yo encuentre otras cosas. Y durante todo el proceso de 2, 3 años, 1 año, 2, 3, 4, voy a leer otras cosas que me van a ir inspirando a ampliar el marco, ¿sí? Ahora, yo tenía otra pata conceptual que eran las políticas públicas. Y eso también me abrió todo un mundo. ¿Desde dónde yo voy a definir a la política educativa como objeto de estudio? Entonces, bueno, tuve que leer, tuve que revisar, y a mí me servía la cuestión de pensar a las políticas educativas como texto y como discurso, que es una perspectiva, ¿sí? Una forma de pensar las políticas, que no son lineales, que se traducen en el campo. Bueno, eso es un posicionamiento teórico, epistémico, ¿sí? Podría haber elegido otro posicionamiento más institucionalizado, más orientado a las agencias estatales, más orientado a lo macrosistémico, sí. Si lo fundamentaba bien y mi tesis daba cuenta de esa generalidad, era posible, pero mi tesis no iba en esa línea, entonces iba a ser incoherente que yo elija esa perspectiva.
Bueno, y el estado del arte. Hasta acá, marco conceptual. Ahora después, cuando terminemos esto, abrimos el diálogo y charlamos un rato que tenemos tiempo. Para mí, no sé qué pensará Claudia, Brian, Aline, pero para mí el estado del arte es como ir a comer un tenedor libre. O no sé cómo será en Chile o en otros lugares, pero es como que yo tengo todo lo que se produjo en el campo. Esto es el estado del arte. Yo tomo formación docente. Bueno, todo lo que se produjo en el campo está ahí, puesto en la mesa. El que trabajó instituciones, el que trabajó sujetos, el que trabajó política. Ahora, para mi tesis, para mi plato, ¿cuál tomo? Si yo, eso que tomo es mi marco conceptual. Ya deja de ser estado del arte. ¿Sí? Por ahí a esta hora es casi hasta violento poner comida ahí. Pero quiero decir, para mí es eso, es decir, bueno, ¿cuál es la distinción entre estado del arte y marco conceptual? Esa, y el estado del arte es, o el estado de la cuestión, es las diferentes perspectivas, producciones, orientaciones que se han producido en el campo en torno a mi objeto de estudio. Claudita trabajó identidad docente. El estado del arte del concepto de identidad docente o identidades docentes es amplísimo. Es amplio, amplio en sentido de producción y es amplio en sentido territorial y contextual. No es lo mismo lo que se ha producido en Latinoamérica, en el habla hispana o anglosajón, ni que hablar en otro. Digo, bueno, ahora, su marco conceptual, ¿dónde está anclado? Y está anclado en algunas de esas perspectivas, no en todas. Pero ¿por qué en el proyecto y en el marco teórico, en el proyecto y en la tesis es tan importante el estado del arte? Porque la función que tiene el estado del arte en los dos, en el proyecto, pero en la tesis también, es dar cuenta de decir, el que lo lee, ustedes le dicen, miren, yo conozco el campo en el cual se inserta mi investigación. Dialogo con estas perspectivas, no las desconozco, yo las conozco, las leí. Ahora, no estoy de acuerdo. O sí, y tomo esto para mi marco. ¿Se entiende la distinción de uno y del otro y la importancia que tiene el estado del arte? Un buen estado del arte no es el estado del arte que abarca todo, porque es imposible, porque si no tenemos que hacer una tesis monográfica de estado de la cuestión de una tesis más de la filosofía de la educación que de la empiria, ¿sí? Ahora, no podemos dejar de recuperar las principales producciones en ese caso, que han cimentado el campo. Después podemos estar de acuerdo o no. La idea es no estar de acuerdo y generar nuestra propia postura. Pero eso es un poco la distinción entre uno y otro, ¿no? En Colombia, no sé si hay un compañero de Colombia, pero en los seminarios que me ha tocado estar de taller de tesis, siempre sale Colombia porque me parece que hace mucho importancia en eso. Siempre dice, profe, el estado del arte no tiene que tener más de 5 años de las producciones, no tiene que tener más de 5 años. Entonces yo agarro 22, 21, 20, 19, 18, 17. El de 16 queda afuera. Entonces yo qué le digo ahí, mirá, el que pensó esa política pública en tu país, muy avivado, muy avispado no está. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una obra, por ejemplo, clásica, que es La vida en las aulas de Jackson, que se escribió en la década del 60. ¿Y qué? Porque que se escribió en la década del 60 no lo voy a citar a Jackson, no lo voy a recuperar. ¿Sí? Bourdieu escribió en la década del 80, y porque escribió en la década del 80, Bourdieu lo voy a dejar de lado, si es que Bourdieu es el que me sirve para explicar lo que yo encuentro. No, lo que hay que buscar es un mix. Está claro que mi marco conceptual, tanto del proyecto como de la tesis, no puede ser un marco conceptual de la década del 80, porque algo en los últimos 40 años se escribió de nuevo. Ahora, tampoco puede ser un marco conceptual, un estado del arte, solo de las últimas 3 años, porque hay una historia en el campo que hay que dar cuenta. ¿Sí? Profe, nosotros, por lo menos yo lo veía desde una perspectiva. Ah, bueno, Nancy, después charlamos. Anotátelo por ahí y lo recuperamos. Así termino y ya después abrimos el diálogo, terminamos conversando. ¿Se entiende entonces la distinción? Insisto, esto es una manera de pensarlo, ¿eh? No es la única. Bueno, esto es un poco lo que yo fui diciendo, el tema de las cartografías de producciones. Barragán dice, bueno, esto se debe poner en relieve los aspectos más importantes del estado del arte, y ahí de alguna manera da cuenta de si el investigador está actualizado o no en el campo en el cual se inserta su investigación, ¿no? Y algo importante
Y yo siempre cito la tesis de Fran porque me sirvió también para pensar la mía, y creo que la de todos, la del grupo. Y cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades para la escritura, ciertas formaciones y ciertas deformaciones para escribir, ¿no? Para expresar lo que pensamos. No están ni bien ni mal, son distintas. Ahora, en mi propio caso, en mi tesis, yo reconozco que me costaba poder entramar en un mismo capítulo, o en el caso, o en un mismo apartado, hablando del proyecto, marco conceptual y estado del arte, juntos. Se me complicaba decir, bueno, relevar todas las producciones y decir, de todas estas yo me quedo con esta, que es mi línea de investigación. Entonces, ¿yo qué hice? Tanto en mi proyecto como en la tesis. Hice un apartado del marco conceptual y un apartado del estado del arte. Y el estado del arte lo puse primero, porque si pienso en esta idea del tenedor libre, que bueno, primero muestro todas las producciones del campo y después tomo lo que yo quiero hacer trabajar. Francisco en su tesis, la cito a Fran porque fue disruptiva en el momento que estábamos escribiendo nosotros, Francisco entramó todo en un mismo capítulo. Y quedó maravilloso. Yo si lo hubiera querido hacer, me hubiera quedado una ensalada que, madre mía, ni yo me lo hubiera entendido. Ahora, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Bueno, Clau puede dar su ejemplo, Brian lo mismo, Aline lo mismo. Cada uno de nosotros después le pone su impronta, hasta dónde puede escribir, hasta dónde tiene esa habilidad o no, hasta dónde lo quiere o no hacer. Lo que sí no puede pasar en una tesis es que no lo tenga, o un proyecto que se termine sin esto, sin decir, esto es lo que se produjo y esto es mi marco teórico. Esto es lo que tiene que decir el proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llego a esto? Y hay una actividad que es la revisión de antecedentes. Y ahí es muy estratégico cómo reviso antecedentes. Primero, lógicamente, nuestros tutores, nuestros directores nos van a ir orientando. Seguramente si ustedes llegan a un tema particular es porque tienen algún interés particular de llegar a ese tema. Y tienen una lectura previa, ¿no? O han hecho una maestría previa, o están cursando seminarios, entonces los seminarios le están dando muchas pistas teóricas y autores para sumar. Pero también hay una dosis de curiosidad, hay una dosis de meterte en los dossiers de las revistas indexadas, de leer a los referentes que han citado, pero chusmear, buscar las referencias bibliográficas, es decir, a quiénes cita tu referente. Entonces vas haciendo como un mapa de los autores, encontrás algún artículo interesante y vas a la bibliografía, a decir, bueno, pero ¿de dónde citó esto? Ah, citó este autor mexicano, y vas haciendo todo como tu recorrido, ¿no? Eh, Nada, son tips que les doy para cuando ustedes se pongan a armar sus marcos teóricos y el estado del arte breve, 4 páginas, no más, 3, 4 carillas del proyecto. En la tesis, y en la tesis implosiona. En la tesis le van a tener que dar mucho tiempo, hay lectura, y, y a veces como nos pasa a algunos, nos encontramos en los pasillos y decimos, ¿cómo vas? Estoy perdido en el marco teórico. No puedo salir del marco teórico. O como algunos de nuestros tesistas dicen, no, mira, yo ni encontré tal libro, y yo le digo, deja de leer, ponete a escribir. Porque llega un momento que tenés que dejar porque si no vas siempre atrás, corriendo atrás de la última producción, y siempre sentís que siempre falta algo, ¿no? Nada, esto, ¿no? Es decir, la tesis se tiene que terminar. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de mi estado del arte sobre formación docente. Yo me encontré con un problema, creo que los había compartido, que es que era mucho. Sí. Entonces la estrategia que yo utilicé fue agruparlos en perspectiva. Entonces recuperé los autores que desde la década del 80 en adelante me hablaban de historia y de política de la formación docente. Recuperé autores que me hablaban de didáctica y de currículum. Recuperé autores que hablaban de instituciones y sujetos, y profesión y trabajo docente. Ahora, está claro que al ser un objeto de estudio el educativo tan poroso, hay autores que hablan de todo. Sí, no sé, Alejandra Virgin, por citar a la más, por ahí una autora reconocida, y yo la podría poner en trabajo y profesión, en profesión y trabajo docente, porque es así como el gran eje, pero también toca instituciones y sujetos. Y si me arriesgaría a decir, y busco un poquito más, aparece en Historia y Política también, porque tiene texto con Cecilia Braslavsky, que trabaja, bueno, Tedesco, ¿dónde lo meto Tedesco? Y Tedesco, bueno, trabaja, bueno, entonces ahí hay un ejercicio de jerarquización, de elección, ¿no? Que cada uno de ustedes con su objeto de estudio, ¿no? Y con su mapa lo va a ir haciendo.
Bueno, y para cerrar y abrir un poco el intercambio, yo quería leer un fragmento, leo el fragmento y prometo que abro para conversar un rato, y decir, Claudia también puede compartir, Brian, Aline, los chicos que están. Hay un texto muy lindo que a mí me llegó hace un tiempo a mis manos, que se llama El tropiezo del tiempo, no sé si lo han leído. Es de un autor español que se llama Eduardo Álvarez Tuñón, y es como una antología de varias narrativas, ¿no? De relatos. Y hay una que, que se llama la venganza del músico. No sé, ¿alguno leyó El tropiezo del tiempo? Si lo leyó, no me spoileen. Eh, y en esa narrativa, no, esa narrativa que es ficción, pero que no es tan ficción, habla de un violinista que en la Francia, en la Alemania nazi, es contratado perdón, en Francia, en la ocupación alemana en Francia, es contratado para tocar su violín en las cenas de los jerarcas alemanes que estaban ocupando Francia, ¿no? Y bueno, él cuenta ahí en el relato los miedos, las sensaciones que tenía de traición a su propia patria, es decir, estoy tocando el violín, lo que más amo en mi vida, para estos tipos que hacen atrocidades, y que entonces ahí el narrador va contando cómo este violinista, gracias a algo que hace este violinista, Alemania pierde la guerra y se va digamos, pierde la posibilidad de quedarse en Francia. Ahí aparece la ficción, pero está buena la metáfora de que gracias a lo que hace este violinista, que ahora vamos a ver qué es, eh, cae justamente, libera, con su hecho libera a Francia, ¿no? Vamos a leer lo que dice el autor. Dice, Michel Ballet decidió en ese mismo instante modificar el repertorio. Es una escena, ¿no? Para dañarlos aún más. No interpretaría la sonata para violín en la mayor, ni la adaptación de la Sinfonía Pequeña número 6, como había pensado. Elegiría canciones de Schubert, breves y festivas, más tradicionales. Desafinaría con sutileza y les haría sentir que ni siquiera la felicidad de esas melodías les estaba destinada. Luego, como final, tocaría completo y a la perfección El Rey de los Elfos, basada en uno de los poemas más trágicos de Goethe. Su nuevo plan residía en arruinarles la música que esperaban escuchar para cambiar de ánimo y después, sin interrupción, ejecutar con el máximo virtuosismo posible esa obra de tristeza infinita, destinos fatales y derrotas. Su idea consistía entonces en lograr que no los abandonara durante toda la noche la sensación de desdicha y de fracaso transmitida por Schubert en esa última pieza. Nada le sería reprochado. Había elegido para terminar una obra que era la esencia de lo alemán, y haría una interpretación admirable. Vio cómo los primeros compases, en su alegría simple, parecían transportarlos hacia un mundo de la infancia que hubieran querido recuperar. Algunos acompañaban el ritmo con una leve inclinación de la cabeza, otros con un movimiento de las manos, casi imperceptible. Cuando von Raber, el jerarca más, digamos, de mayor rango, esbozó una sonrisa, Michel Ballet comprendió que había llegado el instante de desafinar. Deslizó el arco sobre las cuerdas con mayor fuerza, provocó un agudo y arruinó un compás y volvió a tocar como es debido, para no ponerse en evidencia. Lo ideal sería que creyeran que la vida les había hecho perder la capacidad de gozar una melodía hasta el final sin interrupción de una sombra. Repitió una y otra vez el ascenso y la caída. Interpretó un prolongado fragmento tal como el de Schubert lo había imaginado y luego los volvió a herir con un trino y un resostenido que tuvo algo de grito. Pudo comprobar cómo lentamente ninguno de los generales evocaba ya la tarde lejana en la que habían escuchado esas canciones por primera vez, y comprendió, con el placer que da la venganza, que no hay peor desdicha que la de haber conocido un paraíso al que no se puede retornar jamás. Von Raber iba a dar por terminada la actuación, convencido de que no era una noche ideal para disfrutar aquella música.
Michelet lo advirtió y antes de que hiciera ese despectivo ademán de despedida, se adelantó y dijo: ahora como final, Goethe y Schubert, dos dioses alemanes que se unen. Von Raber, sorprendió y halagado, no pudo negarse. Apoyó su espalda en la silla, miró hacia arriba, como llevando a cabo una suerte de homenaje, y le pidió que comenzara. Con el paso del tiempo, Michelet habría de preguntarse con asombro de dónde sacó hipocresía y valor para llevar a cabo ese acto tan temerario. Él, que había sido toda la vida un sencillo profesor de violín, sin oficio para mentir. Lo cierto es que tocó el rey de los elfos, como jamás lo hubiera imaginado, deteniéndose en cada compás, y logró que la belleza grave y sin límites de aquella música los enfrentara, al menos por un momento, con la desdicha inevitable y la destrucción de su propio universo. Esa noche sintió que la música jamás dejaría de sorprenderlo. Alemania, hasta ayer invencible, comenzaba a desmoronarse, lentamente, y solo él conocía el secreto del motivo de la caída. Aquella decisión de desafinar, que había imaginado desde su tranquilidad como una forma individual de venganza, se estaba convirtiendo en una inesperada gesta que terminaría tarde o temprano en la liberación de París. Después va contando, ¿no? Pero me gustaba recuperar este relato, este micro relato, porque en el marco conceptual nosotros también podemos hacer esas cuestiones. A ver, no nos vamos a vengar de nadie, o sí, de algún academicismo duro, pero digo, en la sutil melodía que tiene que tener un marco conceptual, un estado del arte, también nosotros podemos producir esos movimientos, que en este caso fueron desafinaciones, pero en este caso, digo, podemos producir límites, podemos jugar con ciertas notas, ciertos autores, ciertas formas de presentarlo, que producen un determinado sentido distinto al que lo lee. Y me parece que este doctorado lo que tiene es que si algo tratamos es de proponer otra alternativa al campo académico clásico, ¿no? Entonces, me parece que la invitación que yo quería cerrar este encuentro, o esta primera parte del encuentro, era esto, ¿no? Decir, bueno, anímense a desafinar un poco, anímense a jugar con una nota que sea una disonante, ¿no? Que decir, bueno, ¿por qué tomas este marco conceptual? ¿Por qué tomas este autor? Porque, porque me parece que me va a aportar determinado algo, ¿no? ¿Por qué escribiste de esta determinada manera tal cosa? Bueno, es importante que ustedes se animen a hacerlo, ¿sí? Una vez que hayan definido eh, estas cuestiones. Bueno, no sé si alguno tenía algún comentario, me parece que ahí estaba Nancy, no sé si Nancy todavía está o se fue. Eh, pero bueno, el marco conceptual de estado del arte es un poco esto en el proyecto. No sé si Clau, Brian, eh, quieren decir algo que me haya olvidado, que por ahí, o alguna pregunta que me diga, mira, yo ni estoy en esto y tengo un problema porque no sé para dónde salir con esto. Yo quiero aportar algo mínimo. Dale, claro. Pero en realidad no tiene que ver con el... tiene que ver, pero no. Quiero decir que Johnny, como nos pasa a todos los tutores, creo, les vamos marcando por ahí, nos cuesta desprendernos proyecto tesis, ¿no? Porque por suerte tuvimos una formación donde el proyecto fue una sólida base para la tesis. Fue como el primer paso, y en nuestros casos siempre ese proyecto fue como la base donde fuimos ampliando y generando después la tesis. Entonces a veces nos cuesta, digamos, desprendernos y hablamos de una cosa y hablamos de la otra al mismo tiempo. Y me parece que a veces los apabullamos, porque como que le estamos pidiendo que se sienten a escribir el marco teórico hoy de la tesis, claro. Que Johnny quedó claro que no fue así. Igual que cuando hablamos del campo, que no tienen que salir a hacer entrevistas mañana, ni nada por el estilo. Y que cuando les decimos, por ejemplo, una de las cosas respecto del tema que tratamos hoy, que yo les diría que el momento de empezar a leer es ahora, y a leer onda bulímico, lo que encuentro sobre el tema, sin importar para dónde va, para de esa manera encontrar cuál es el camino, qué es lo que me gusta, qué es lo que me lleva, por dónde me voy a enganchar para mirar el objeto. Tampoco quiere decir que tienen que dejar todo hoy para hacer eso, porque me parece que les pedimos todo junto. Y no es eso, o sea,
Nosotros les vamos marcando un camino. Después cada uno tiene prioridades y su tiempo es acotado y saben cómo los van manejando. Por eso después volvemos y les decimos, ojo, no se olviden del seminario, no se olviden de los trabajos finales, porque es como que va toda una cosa con la otra, pero piénsenlo de esta manera, o sea, vamos marcándoles un panorama y después, lógicamente, cada uno va a ir poniendo sus prioridades, ¿no? Solo eso. No, y además los seminarios, gracias, Clau. No, está claro eso, ¿eh? Está claro que, a ver, es imposible pensar algo sobre el marco conceptual o estado del arte sin hacer referencia a ese juego de proyecto tesis, ¿no? Pero de todas formas, ustedes tienen que pensar en esas 3, 4 carillas que tienen que hacer para el proyecto, ¿no? Eh, y digo, los seminarios que van a ir cursando también les van a ir aportando no solo material bibliográfico para leer, sino perspectiva para que ustedes vayan eligiendo. Digo, va a haber tesis que el seminario de Francisco, que están cursando ahora, les va a venir bien, pero va a haber otras tesis que lo van a tocar más de oído. Y también está bien, ¿por qué? Porque por ahí hay tesis que dialogan más con el seminario que viene en la tercera clínica, el de la teoría de la educación, por ahí, más que con el de Francisco. Entonces ustedes van a poder generar ese cierre, ¿no? O empezar a cerrar de alguna manera el marco del proyecto, cuando hayan cursado distintos seminarios, que les vayan dando distintas perspectivas, distintas. Por eso digo que, pero está bueno lo que decía Clau, desde ahora uno tiene que ir pensando aquellas categorías que le gustaría abordar, o que una vez que definiste el tema, qué cuestiones ir a abordar. Pero está claro, dice Claudio, no, la idea no es apabullarlo, sino al contrario. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hay que estar, hay que tenerlo en horizonte, ¿no? Porque, nada, pero porque hablamos más que nada de la experiencia, y no de experiencia de que uno es de una determinada manera, digamos, es como todo, ¿no? Con tiempos, con los tiempos de cada uno, y se logra, ¿no? Pero bueno, sí, a nosotros hubo gente que también nos fue, como Cristina, como María Marta, que nos fue orientando, y hay algo de esto, cada uno usted le tiene que poner su impronta, sus tiempos, su manera de ver, su manera de escribir. eh, no hay cosas modélicas más allá de la mínima estructura que se tiene que tener, ¿no? Eh, No, buenas, ¿cómo están a todos? Hola. No, contar algo muy cortito que a lo mejor sí me sirvió a mí para armar el marco conceptual, que tenía que ver con pensar desde el título cómo organizarlo. Digamos, yo tenía, por ejemplo, en el título de mi tesis, las políticas públicas de formación docente con inclusión de tecnología para la enseñanza de ciencias sociales. Entonces, bueno, veo que bueno, después seguía, ¿no? El título, un estudio interpretativo y tal. Pero la cuestión es que, bueno, yo, digamos, al pensar ese tema, después obviamente me surgió la necesidad de, bueno, que tener un marco conceptual primero sobre las políticas públicas educativas, después un marco conceptual sobre la formación docente, después un marco conceptual sobre la inclusión digital, y después un marco conceptual sobre la didáctica de las ciencias sociales, porque iba a trabajar en enseñanza de ciencias sociales. Entonces, a lo mejor, digo, si quizás están avanzados con el título y con el tema, que es lo primero que se ha ido intentando cerrar, o al menos darle una forma, repensar o pensar sobre ese título les puede ayudar a pensar cómo estructurar esos marcos conceptuales. Tal cual. Por eso es tan importante que el título sea claro y nos permita contextualizar el objeto. Porque si en el título ponemos no sé, vínculos afectivos en el mundo académico, no me dice nada. ¿Y de dónde te agarrás para empezar a pensar palabras clave de ese título, ¿no? Entonces, siempre, ven cómo de alguna manera le vamos poniendo palabras a lo que nosotros le veníamos diciendo al principio, que sean concretos en los títulos, en los temas, y no por eso vamos a perder la riqueza de la creatividad, de la innovación, del despojo de ciertas convenciones de escritura que tenemos que tener, ¿sí? Pero lo más importante de esta clase es llevarles tranquilidad, que es parte del proceso, ¿no? Y que en definitiva, tampoco el marco, cómo va uno eligiendo desde qué mirar, hasta te diría como hasta, no natural, pero sí se va dando como cotidianamente, ¿no? Es decir, como uno va buscando, vas a una librería o vas a alguna biblioteca y decís, mirá, me interesaría tal libro, sí, pero este es medio clásico, no lo voy a buscar, voy a trabajar este autor.
bueno, lo voy a leer, o te llega un libro, no sé, alguna compañera de trabajo, compañera de trabajo, che, mirá, vos que estás trabajando esto, ¿por qué no te lo lees? Pues a mí me encantó, y como que es muy artesanal eso, ¿no? También. Entonces por eso, me parece que lo importante es lo que decía Claudio y lo que decía, lo que decía Abraham, tranquilidad, y quizá para ir cerrando, no sé si alguno quiere compartir algo más, invitarlas a que cuando vayan a sus grupos de trabajo con cada uno de los tutores, anímense a hacer como un punteo de las principales categorías que les gustaría trabajar en sus marcos conceptuales del proyecto. Esas, nosotros le decimos palabras clave, pero pueden ser palabras clave, pueden ser un glosario, puede ser, pueden describir entre macrocategorías o microcategorías, y después lo van puliendo y lo van enriqueciendo con el devenir de los encuentros. Eh, Eso. ¿eh? No quiero abusar más del tiempo, pero si alguno tiene alguna pregunta o si tiene algún comentario, está bueno hacerlo ahora, antes que se queden con las ganas, digamos. Bueno, imagino que les va sirviendo esto, por lo menos. Yo espero que sí. Bueno, nada, tranqui, vayan procesándolo. Ahora, el próximo encuentro que nosotros tenemos, según la hoja de ruta que les mandamos, insisto que no es algo obligatorio, pero que ojalá les vaya sirviendo, es en octubre. En octubre, si no recuerdo mal, bueno, lo tenía por acá, pero revisen la hoja de ruta que creo que es el 13 de octubre, me parece, si no recuerdo mal, pero bueno, revísenlo por las dudas. Ahí que vamos a ver lo mismo de hoy, pero vamos a trabajar el marco metodológico. ¿Qué es lo que tiene que tener un marco metodológico en un proyecto? ¿No? Y eso es muy importante que lleguen a ese encuentro, si pueden, insisto, si no pueden, no pueden, con al menos los objetivos planteados, porque los objetivos le dan las etapas de la investigación, ¿no? Entonces, si uno tiene los objetivos más o menos pulidos o trabajados, tiene las etapas de la investigación más o menos, qué es lo primero que va a hacer, lo segundo, lo tercero. Y eso después estructura instrumentalmente la tesis. Sé que quienes están con Silvia Branda ya empezaron a trabajar algo vinculado a los instrumentos. Sé que con los chicos que están con Brian, con Clau, también están ahí también terminando de darle forma a la diapositiva. Y bueno, aprovechennos a los tutores y a las tutoras porque estamos para acompañarlos. Y cuando sientan que están así como muy apabullados, nos escriben y nosotros les tratamos de dar más tranquilidad. ¿Sí? Bueno, gente, les mando un abrazo, queda grabada la reunión por si quieren volver a verla, y cualquier cosa nos escriben. Dale, gracias, Johnny. Dale, un abrazo. Gracias, Clau, gracias, Bra. Gracias. Creo que Alina andaba por Chau, ahí. chau. Chau, chicos. Chao, chicos, chao.